Continuamos con los contenidos de la unidad 1 y seguimos abordando sistemas informatizados como continuación de nuestro video anterior. Recordamos brevemente, sistema informatizado está compuesto por varios subsistemas. Nosotros tomamos las categorías de hardware, software y usuario como los tres subsistemas principales. En nuestro video anterior habíamos visto hardware. Recordamos también que las computadoras son máquinas nada más y que son conjuntos de componentes electrónicos que no funcionan por sí solos. Que necesitamos un software o programas que son instrucciones de programación para hacerlo funcionar y que funcionan a través de elementos electrónicos y algunos mecánicos que forman parte del hardware. En computación, cuando nosotros recuerden que estamos hablando de el trabajo con nuevas tecnologías y tomamos una parte de esas nuevas tecnologías, específicamente computación, y ahí el software, en un sentido estricto, es todos los programas o aplicaciones que se utilizan para realizar tareas específicas. Esto es, que algunos autores prefieren hablar de software, incluyendo también todo lo que es producido por el desarrollo, como por ejemplo los archivos de usuario, todos los productos digitales que son producidos por el mismo software. Y en general se habla de software como un contraste del hardware. Recuerden, el hardware es la parte dura, el software es la parte blanda y el software se ejecuta dentro del hardware. Existen distintas categorías para hablar de software. Nosotros tomamos una en especial que nos sirven para nuestro recorrido y tiene que ver con que lo diferenciamos o lo categorizamos en tres eh, partes principales que llamamos software de sistema, software de programación y software de aplicación. Muchas veces algunos de estos programas o software pueden caer en más de una categoría, sobre todo, por ejemplo, el de programación. Cuando hablamos del software de sistema, estamos hablando del software básico que ayuda a hacer funcionar al hardware y a la computadora. Dentro de este hardware está un componente principal que es el sistema operativo, que contiene controladores, herramientas de diagnóstico, maneja servidores, sistemas de ventanas, utilidades y toda la operación básica que tiene que ver con la interfase que utilizan los sistemas para que el usuario se comunique con el hardware. Entonces, nosotros tenemos una capa de programas que son llamados genéricamente sistema operativo que la utilizamos todo el tiempo. Tanto es así que muchas veces no le prestamos atención. Hay algunos autores que hablan de que el sistema operativo es invisible para el usuario porque está ahí, pero no le presta atención porque en realidad lo que utiliza fuertemente son los programas, o sea, las aplicaciones, que es una capa superior al del sistema operativo. La idea es que este sistema se ocupa de los detalles más complejos y que estos detalles no son tan así en el sentido de que maneja los discos, la entrada de información, el manejo de la memoria, la distribución de los datos, eh, los periféricos. Todo eso lo hace la plataforma o sistema operativo y nosotros simplemente la utilizamos. Cuando hablamos de software de aplicación estamos hablando de programas específicos que hacen tareas específicas. Por ejemplo, los navegadores, ustedes seguramente para ver esto están utilizando un navegador de internet, editores de texto, nosotros ya estuvimos trabajando en el laboratorio con procesador de textos que es el Word, editores gráficos, antivirus, eh, planillas de cálculo, nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando ya fuertemente con Excel, eh, sistemas de gestores de presentaciones como es el PowerPoint y sistemas que trabajan en la nube como los programas de Google. Todos estos son software de aplicación, porque se aplican a una tarea específica, aunque a veces son bastante amplios. El software de programación, que sería la tercera categoría, habla de
programas y incluye los lenguajes que se utilizan para generar programas, que tienen sus propios editores, compiladores, intérpretes y programas y subprogramas que sirven para crear programas. Por ejemplo, las plataformas operativas, como por ejemplo Windows, está creado con lenguajes de programación, específicamente con lenguaje C, pero existen muchos programas y lenguajes de programación que sirven para justamente crear programas. Cuando hablamos de la plataforma operativa o se llama Operating System, recuerden que es el software que controla la computadora. Los que usamos comúnmente, Windows en sus distintas versiones, ahora la más actualizada es la versión 10, la versión 2, Unix en distintas familias, Linux que tienen distintas formas de distribución respecto de lo que es Windows, y también hay distintas distribuciones, los programadores lo llaman distros, y las más conocidas son el Ubuntu dentro de Linux y una que tenemos en todos nuestros celulares, que es el Android. Y existen también para Macintosh y específicas para otros aparatos. Recuerden, el sistema operativo interactúa con el hardware o los teléfonos, los PDAs o cualquier aparato que necesita realizar tareas complejas y controla asignaciones de memoria, solicitudes al sistema, etcétera, 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 que nosotros no nos preocupamos absolutamente nada de eso porque lo hace la plataforma operativa. Las aplicaciones no hacen tareas específicas y se trabajan sobre el sistema operativo. ¿Qué significa esto? Que una aplicación que está desarrollada para un determinado sistema operativo y en general, salvo pequeñas excepciones, funcionan sobre esa plataforma operativa y no sobre otra. Por ejemplo, el Excel funciona sobre Windows. Hay formas de hacer funcionar el Excel en otras plataformas. Y hay versiones específicas para Macintosh, por ejemplo, pero está creado originalmente para Windows. Es un ejemplo. Y la idea es que estas aplicaciones tienen un objetivo único: navegar la web, revisar el correo, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, los juegos también son aplicaciones y son aplicaciones específicas que están desarrolladas para una plataforma específica. Claramente, los juegos para Windows no se pueden jugar en Linux. Hay algunos juegos para Linux que no se pueden utilizar en Windows, juegos para Mac y así. Juegos para Android, por ejemplo, que no se pueden utilizar en Windows, etcétera. Y que las aplicaciones están escritas en un lenguaje de programación y que estas aplicaciones pueden tener distintas licencias de distribución. Estas licencias son las formas en las que uno puede adquirir el software, o que originalmente se distribuye y que luego uno lo puede adquirir. El freeware, el shareware, el trailware, etc. Y la idea es que cuando se clasifica por la forma de distribución, en principio hablamos de software privativo o propietario. Y esto tiene que ver con que utilizamos software que tiene licencia de uso, como por ejemplo toda la familia de Microsoft, que es la que más conocemos, Windows y todos los programas del Office, por ejemplo, del Microsoft Office. Y otros que no necesitan tener esa licencia. Recuerden, el Adobe, el Sony, entran todos en esa categoría. Respecto de las diferencias que podemos tener con el software privativo, es el software libre, que es un software basado en libertades, que tiene que ver con la posibilidad de ejecutar, estudiar, redistribuir, mejorar el programa de forma gratuita. Además, cuando hablamos de distribuciones, hablamos de formas en las que uno puede adquirir, ¿no? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, que el freeware es un software que no requiere ningún pago, ¿sí? Uno lo puede utilizar y sin pagar nada a cambio. En el shareware no es tan así porque son en general distribuciones que se utilizan
se distribuyen gratuitamente, pero sí hay que pagar si uno quiere, por ejemplo, utilizar la versión completa. Son muy comunes los famosos Office de 30 días que vienen en muchas máquinas, donde uno lo puede utilizar originalmente shareware, pero para poder utilizar la versión completa después de vencido el plazo, tiene que pagar la licencia, el uso de la licencia. El Trail o Demoware es uno que directamente está hecho de muestra para que uno pueda ver cómo el funcionamiento del software antes de su adquisición. Y la última idea tiene que ver con que existen software que crean software, que son lenguajes específicos que hablan con la máquina, que trabajan sobre el lenguaje, el llamado lenguaje de máquina, al cual nosotros no tenemos acceso, pero que son lenguajes interpretados y que sirven para crear programas. Y por eso se habla de lenguaje de programación de alto nivel, que tiene que ver con instrucciones más sencillas para el humano, que hacen tareas realmente muy complejas respecto de los niveles de programación más básicos que tienen que ver con el procesamiento básico de la máquina. Hasta aquí nuestra segunda parte. Nos vemos en el tercer video.